No hay estrés de bandeja de entrada. No hay notificaciones. Solo tú, el fuego, y el humo denso que te pica directo en la cara. Y en algún punto de la historia, uno de tus ancestros miró ese humo y pensó, ¿y si hago esto a propósito? Esta es la historia de cómo los humanos descubrimos el fumar. No los cigarrillos, no los puros, no ese compañero de la oficina que siempre te atrapa hablando 15 minutos de más. Hablamos de la primera vez que un ser humano inhaló algo que ardía, a propósito. ¿Y por qué eso podría ser uno de los hábitos más antiguos de nuestra especie? Porque aquí está lo que nadie te cuenta: fumar no empieza con el tabaco. No empieza con las rutas comerciales coloniales, ni con ceremonias indígenas, ni con la agricultura. El deseo de inhalar humo podría estar programado en nosotros a un nivel tan profundo que es anterior a la civilización misma. Y la evidencia es, literalmente, una locura. Antes de seguir, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Esta historia tiene giros que no te vas a esperar, y no te vas a querer perder la segunda mitad. Ahora sí, vamos al fuego. Para fumar algo primero necesitas fuego. Y el fuego lleva mucho, mucho tiempo en la historia humana. La evidencia más antigua confirmada de uso controlado del fuego viene de la cueva de Wonderwork, en Sudáfrica, y tiene casi 1 millón de años. Los arqueólogos encontraron ceniza vegetal quemada y huesos carbonizados, no producto de un incendio natural, sino de un fuego sostenido y controlado dentro de la cueva. 1 millón de años atrás, ni siquiera éramos Homo sapiens. Era el Homo erectus, cerebro más pequeño, cejas prominentes, y cero intención de que le dijeran qué hacer con su vida. Se sentaban junto al fuego igual que nosotros. Cocinaban, se calentaban, se acurrucaban en la oscuridad. Y respiraban humo. Todos los días, durante cientos de miles de años, cada ancestro humano cerca de una fogata inhalaba humo. Era inevitable. Era constante. Pero aquí es donde se pone interesante: no todo ese humo era humo de madera común. Cuando quemas materia orgánica, no solo obtienes dióxido de carbono y vapor de agua. Obtienes un cóctel de compuestos según lo que estés quemando. Algunas plantas, al arder, liberan químicos psicoactivos, alcaloides, terpenos, compuestos que interactúan con el sistema nervioso humano de formas muy notorias. En otras palabras, algunos de nuestros ancestros se drogaban por accidente alrededor de la fogata, sin tener idea de por qué se sentían tan bien. Esto no es una teoría marginal. Investigadores llevan décadas proponiendo que los primeros humanos, en entornos boscosos, estaban expuestos regularmente al humo de plantas psicoactivas como el cannabis y otras especies enteógenas que crecen de forma natural en África, Europa y Asia. Y resulta que el cerebro humano tiene receptores que responden a los cannabinoides. Esos receptores no evolucionaron por culpa del cannabis, son parte de nuestro sistema endocannabinoide, que regula el estado de ánimo, la memoria y el apetito. Pero que existan significa algo enorme. Cuando un humano inhaló por primera vez el humo de una planta de cannabis ardiendo, su cerebro no se confundió. Su cerebro dijo, básicamente, «Ah, hola. Te estaba esperando». Ese momento, esa primera bocanada accidental de humo psicoactivo junto a una fogata prehistórica, podría ser el verdadero origen de fumar. No fue una decisión. Fue un accidente muy placentero, repetido tantas veces que alguien finalmente pensó en recrearlo a propósito. Piénsalo un segundo. Toda la industria mundial del tabaco, que mueve billones de dólares, siglos de rituales, tradiciones chamánicas, prácticas médicas, costumbres sociales, todo eso pudo haber empezado porque un cazador cansado se sentó en el lugar equivocado y tuvo una noche inesperadamente increíble. Ahora hay que tener cuidado con las líneas de tiempo, porque los humanos antiguos fumaron cosas y los humanos antiguos cultivaron cosas a propósito para fumar son afirmaciones muy distintas. La evidencia directa más antigua de consumo intencional de cannabis, semillas quemadas encontradas en un contexto que sugiere inhalación deliberada, viene de un sitio funerario en las montañas Pamir, en Asia Central, y data del año 500 a.C. Los excavadores hallaron braseros de madera con piedras sobrecalentadas junto a residuos de plantas de cannabis con un contenido de THC inusualmente alto. No era cannabis silvestre usado para fibra o semillas. Era cannabis de calidad, colocado directamente en un contexto ritual funerario. Hace unos 2500 años. Pero aquí va la pregunta que debería quedarse rondando tu cabeza: ¿la ausencia de evidencia más antigua significa que no pasó antes? ¿O simplemente significa que todavía no la hemos encontrado? Porque el material orgánico, semillas, hojas, fibras vegetales, casi nunca sobrevive miles de años bajo tierra. Encontramos herramientas de piedra de 3 millones de años porque la piedra es prácticamente indestructible.
Pero una pipa de madera llena de hierbas secas desaparece en unos pocos siglos bajo condiciones normales de entierro. Una bolsa de cuero con cannabis se disuelve en la tierra mucho antes de que llegue cualquier arqueólogo con una paleta. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y luego está el problema de Heródoto. El historiador griego, en el siglo V a.C., describió con un detalle asombroso a los escitas, un pueblo nómada de la estepa euroasiática, realizando lo que él llamó un baño de vapor. Armaban pequeñas tiendas cerradas, calentaban piedras hasta que brillaban, arrojaban semillas de cáñamo sobre ellas, y se sentaban adentro inhalando el humo mientras, según sus propias palabras, aullaban de placer. Durante siglos los historiadores pensaron que exageraba. Después los arqueólogos empezaron a excavar los túmulos funerarios escitas y encontraron exactamente eso: braseros de bronce, piedras calentadas, residuos de cáñamo. Justo lo que describió Heródoto. No estaba exagerando. Si acaso, se quedó corto. Hablemos del tabaco, porque es el que la mayoría de la gente asocia con fumar. El tabaco es originario de América. Eso importa muchísimo, porque significa que fue completamente desconocido en el Viejo Mundo, Europa, África, Asia, hasta el contacto con América a finales del siglo XV, cuando los exploradores europeos llegaron al Caribe en 1492, notaron algo extraño de inmediato. El propio Colón escribió en su diario sobre hombres y mujeres caminando con pequeños palos encendidos, inhalando el humo de hojas secas y exhalándolo por la nariz y la boca. Su tripulación quedó desconcertada. Y también, en cuestión de semanas, lo probó ella misma. Porque claro que sí. Pero el uso del tabaco en América es muchísimo más antiguo que 1492. Hay evidencia arqueológica de residuos químicos de tabaco en pipas antiguas que se remonta a al menos 3.500 años en el sureste de Estados Unidos. Algunos investigadores creen que podría llegar a 10.000 años o más, ligado al desarrollo del cultivo en la cuenca del Amazonas. Y aquí está lo importante: en la América antigua, el tabaco no era recreativo. Era sagrado. Se usaba en rituales de sanación, en la comunicación con el mundo espiritual, para sellar acuerdos entre tribus. Soplar humo sobre alguien era un acto de bendición, de conexión, de respeto. Un chamán que fumaba no se estaba tomando un descanso casual. Estaba abriendo un canal entre el mundo de los vivos y lo divino. Esa idea de fumar como hábito casual, algo que haces en el descanso del trabajo o esperando el bus, es prácticamente una invención europea y bastante reciente. Ahora vamos aún más atrás, porque hay una pieza de esta historia que casi nadie conoce, y podría ser la evidencia más antigua de consumo intencional de tabaco en todo el registro arqueológico. En 2019, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento notable en el desierto del Gran Lago Salado, en Utah. Encontraron un hogar, una fogata usada para cocinar y calentarse, de unos 12.000 años de antigüedad, que contenía semillas de Nicotiana attenuata, una especie de tabaco silvestre nativa de Norteamérica. No eran semillas que hubieran caído por accidente. Estaban concentradas, de una forma que sugiere colocación deliberada. El sitio es anterior a cualquier cerámica o pipa conocida en la región por miles de años. Esto empujó el posible origen del uso de tabaco en América muchísimo más atrás. Y abrió una pregunta fascinante: si hace 12.000 años la gente ya arrojaba tabaco al fuego, ¿qué estaban haciendo en ese mismo momento los humanos en el resto del mundo con sus propias plantas psicoactivas locales? Porque hace 12.000 años los humanos ya estaban en todos lados: África, Asia, Europa, Australia. Y el deseo humano de alterar la conciencia no es un fenómeno americano. Es un fenómeno humano. Si esta historia te está volando la cabeza tanto como a mí cuando la investigué, déjame un like y suscríbete, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. Hay una idea que suena extrema pero que científicos serios se toman muy en serio: la hipótesis de la intoxicación. El argumento es este: en prácticamente todas las culturas humanas jamás documentadas, la gente ha buscado formas de alterar su conciencia. Bebidas fermentadas, hongos psicodélicos, humo inhalado, hojas masticadas, semillas tragadas. Este comportamiento es tan universal, tan persistente y tan independiente entre culturas que algunos investigadores creen que no es casualidad. El farmacólogo Ronald Siegel, de la UCLA, propuso en los años 80 que la búsqueda de intoxicación es un cuarto impulso, junto al hambre, la sed y el deseo sexual, presente no solo en los humanos sino en el comportamiento animal en general. Los elefantes buscan deliberadamente frutas de marula fermentadas. Los renos de Siberia han sido observados comiendo hongos Amanita muscaria y luego bebiendo la orina de otros renos que ya comieron esos hongos, porque los compuestos psicoactivos pasan intactos. Renos reciclando droga en Siberia. Honestamente, respeto. El punto es este:
Si el impulso de alterar la conciencia es así de profundo y así de antiguo, es totalmente razonable pensar que los primeros humanos, mucho antes de domesticar cualquier planta, mucho antes de tener cerámica o pipas, ya se exponían a propósito al humo de plantas psicoactivas porque habían aprendido, por experiencia, que eso cambiaba algo en su mente. Y esto no era solo diversión. El humo también fue medicina, mucho antes de ser recreativo o espiritual. El papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos que se conocen, data del antiguo Egipto, alrededor del año 1550 a.C. Describe tratamientos que consistían en inhalar humo de hierbas calentadas, específicamente para afecciones de garganta y pulmones. Suena contraintuitivo desde una mirada moderna. ¿Trataban problemas pulmonares inhalando humo? Sí. Y aunque parezca una locura, algunas de las hierbas que usaban sí tienen propiedades farmacológicas reales cuando se inhalan. Los griegos antiguos usaban la fumigación terapéutica de forma regular. Hipócrates, sí, el del juramento, escribió sobre la inhalación de vapores de hierbas para tratar enfermedades pulmonares. La lógica no era descabellada para la época. El humo llega directo a los pulmones, así que si la planta tiene propiedades medicinales, entregarla por esa vía tenía sentido. Es la misma lógica detrás de los inhaladores para el asma y los nebulizadores modernos. El método de entrega sobrevivió. Lo de quemar todo, por suerte, en su mayoría no. La medicina ayurvédica de la India, con más de 3000 años de antigüedad, describe una práctica llamada dhumapana, literalmente beber humo, que consistía en inhalar hierbas medicinales a través de pipas, con plantas, condiciones y preparaciones específicas. No era algo improvisado. Era un sistema médico sofisticado con siglos de refinamiento. En China antigua, en Mesopotamia, en Grecia, en la India, en prácticamente toda civilización temprana registrada, hay evidencia de gente inhalando humo deliberadamente con fines terapéuticos. No porque fueran adictos. No porque les pareciera algo cool. Porque funcionaba. O al menos funcionaba lo suficiente como para seguir haciéndolo. Y en un mundo sin antibióticos ni cirugía, funciona a veces era un estándar bastante razonable. Hay otro ángulo de esta historia que casi nunca se menciona, el vínculo social. Los humanos somos animales profundamente sociales. Evolucionamos en grupo, y la cohesión grupal, la capacidad de un grupo de mantenerse unido, confiar entre sí y actuar coordinadamente, era, literalmente, cuestión de vida o muerte. Los individuos aislados morían. Los grupos sobrevivían. Cualquier cosa que reforzara el vínculo social tenía un valor real para la supervivencia. Y los rituales compartidos, incluyendo el consumo compartido de sustancias psicoactivas, son herramientas extraordinariamente poderosas para la cohesión grupal. Cuando un grupo de personas atraviesa junto una experiencia alterada, se crea un nivel de conexión y confianza mutua muy difícil de replicar de otra forma. La neurociencia moderna lo ha confirmado. Los rituales compartidos sincronizan la actividad neuronal, aumentan la confianza y profundizan la identidad de grupo, de forma medible. Así que cuando un grupo de humanos antiguos se sentaba junto en un espacio cerrado, inhalando humo de cannabis u otras hierbas, y entraba colectivamente en un estado alterado, eso no era solo entretenimiento. Era tecnología social. Era lo que les permitía construir la clase de confianza profunda necesaria para enfrentar situaciones peligrosas juntos, y regresar con vida. El círculo de humo ritual no era una fiesta. Era infraestructura. Aquí llegamos a la parte incómoda de la historia. La transición del humo sagrado al hábito casual fue, históricamente, un desastre absoluto. Cuando el tabaco llegó a Europa en el siglo XVI, se expandió a una velocidad que debería recordarte a algo. En pocas décadas, fumar pasó de curiosidad exótica a obsesión continental. Para el siglo XVII el tabaco ya se comerciaba globalmente. Para el XVIII, el rapé era moda entre la aristocracia europea. Para el XIX, los puros estaban en todas partes. Y a inicios del siglo XX, el cigarrillo fabricado industrialmente hizo que el consumo de tabaco fuera más barato, más conveniente y más adictivo que cualquier cosa anterior. Lo que a los pueblos indígenas de América les tomó miles de años convertir en una práctica medida, ritual y profundamente cultural, en manos de los industriales europeos se transformó en un producto de consumo masivo en apenas 4 siglos. Y la industria tabacalera del siglo XX pasó décadas y miles de millones de dólares ocultando evidencia, que sus propios científicos habían recopilado internamente, de que el cigarrillo causaba cáncer. Lo comercializaron a menores. Pagaron a médicos para respaldarlo. Añadieron compuestos químicos específicamente para que la nicotina golpeara más rápido, más fuerte, y se eliminara más rápido del cuerpo, maximizando la adicción. Convirtieron algo antiguo, ritual y comunitario en un producto diseñado, a propósito,
para ser lo más destructivo y lo más rentable posible. Un chamán y un ejecutivo tabacalero trabajaron con la misma planta. Y no tienen casi nada más en común. Entonces, ¿cuándo empezaron a fumar los humanos antiguos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con exactitud, y probablemente nunca lo sabremos del todo. La evidencia física nos lleva con confianza hasta hace 12.000 años, y posiblemente mucho más atrás si nos permitimos especular con fundamento. El impulso que hay detrás de fumar, el deseo de alterar la conciencia, de compartir rituales, de usar sustancias inhaladas como medicina, es casi con certeza mucho más antiguo que cualquier artefacto que hayamos encontrado. Podría ser tan antiguo como el fuego mismo. Lo que sí sabemos es esto: para cuando el registro histórico comienza en cualquier rincón del mundo donde vivieron humanos, ya estaban buscando formas de meter humo en sus cuerpos. Las plantas específicas cambiaron, los rituales cambiaron, los propósitos cambiaron. Pero el comportamiento ya era antiguo mucho antes de que a alguien se le ocurriera escribirlo. Hay algo casi poético en eso. Con todo lo que nos separa de nuestros ancestros, la tecnología, la medicina, Internet, hay hilos delgados de continuidad que atraviesan 100.000 años de experiencia humana. Fuego, humo, aliento. La próxima vez que enciendas una fogata en verano o sientas el olor a leña en una noche fría, estás participando en algo mucho más antiguo de lo que crees. Estás haciendo lo que los humanos siempre han hecho. Estás respirando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de la humanidad quieres que investigue a fondo. Nos vemos en el próximo vídeo.